buenos días, bienvenidos a otra entrevista de Maestros Mexiquenses. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y con la maestra Graciela Gil Aviña. Ella está trabajando en la Dirección de Secundarias Generales y Técnicas. Sí. Así es, pues bienvenida maestra, este es su espacio. Muchas gracias. A mí me dio mucho gusto cuando me invitaron a compartir mi experiencia, mi trayectoria profesional en este espacio. Muy agradecidos. Así es, maestra. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de usted. Platíquenos cómo es que usted ingresa al servicio como maestra. ¿Qué le inspiró ser maestra? Ok. Yo cuando era niña, desde que fui niña, yo fui una niña que disfrutaba mucho estar en la escuela. Mucho, me encantaba. Tuve maestros que me inspiraron mucho, que trascendieron en mi vida y que para mí fueron un ejemplo. Entonces desde ahí yo siempre tuve la idea de que quería ser maestra. Tenía otra idea, yo quería ser aeromoza también. Okay. Pero de chica fui una niña callada, tranquila y pensaba, como yo soy de Ecatepec de Morelos, pensaba que el trasladarme a la Ciudad de México, en donde se daba la oportunidad de estudiar, pues iba a ser complicado para mí y para mis padres. Entonces esa idea incluso nunca se las expresé y finalmente decidí tomar la carrera de maestra. Como soy originaria de Ecatepec, ahí se encuentra la Normal 9 y en esa normal me inscribí. Yo entré en la generación 1979, 1984 egresé de la normal. Cuando egreso yo de la normal, me envían a Jardines de Morelos, un fraccionamiento nuevo que se abría ahí, y entonces ahí empiezo a trabajar junto con muchos de mis compañeros. La mayoría de compañeros de grupo éramos de la misma escuela, entonces y de la misma generación. Nos sentíamos en confianza, nos sentíamos cobijados y abrazados por si necesitábamos algo. Cuando yo llego a esa escuela, me asignan sexto grado. Normalmente yo todos mis años que tuve de ejercicio, que fueron 11 frente a grupo, fui la maestra de sexto grado, ¿sí? Y solo hubo un tiempo en el que, al estar yo trabajando en Ecatepec, desde mis inicios tuve grupos numerosos, grupos de 56 niños, 58, llegué a tener un grupo de 60 niños, porque era una localidad que estaba creciendo y por lo tanto había mucha población. Entonces yo estaba acostumbrada a trabajar con muchos niños y después de un tiempo dejo de trabajar porque hice una pausa dentro de mi desarrollo profesional porque me dan la noticia que voy a ser mamá. Cuando me dan esa noticia, decido dedicar unos años a mis 2 hijos que tengo y entonces retomo nuevamente mi carrera, pero cuando la retomo me ubican en Tejupilco, ¿sí? Era un contraste. Yo estaba trabajando en ciudad, plena ciudad, me mandan a Tejupilco y me mandan a una zona rural, ¿sí? A la localidad de Pinzanes. Cuando yo llego a esa escuela, era una escuela multigrado. Entonces, nosotros en la escuela, en la carrera, te enseñan muchas cosas, pero a mí nunca me enseñaron cómo trabajar en un grupo multigrado. Entonces, pues, podríamos decir que en teoría manejamos la teoría, pero cuando nos enfrentamos a la realidad son otras condiciones, ¿sí? Que tenemos que vencer, que tenemos que trabajar. Entonces, para mí, tuve que estudiar mucho cómo trabajar, cómo coordinar mis tiempos para poder atender. Yo tenía segundo y tercer grado, entonces tenía que compartir mis tiempos, organizar para poder trabajar con esos niños y poderles brindar lo mejor de mí. Para mí esa fue una experiencia muy gratificante y que nunca la he olvidado, porque esos niños vivían en esa comunidad y si escasamente bajaban al pueblo, que era Tejupilco, lo hacían en la fiesta de Tejupilco. Entonces esos niños tenían contacto con el resto de la población una vez al año. Entonces a mí me gustó mucho enseñarles a través de mi palabra, de mi ejemplo, de los ejercicios, el mundo del cual ellos no tenían contacto. ¿Sí? Era un mundo, era ajeno a ellos y su mundo solo estaba
concretado en esa comunidad y con los que les rodeaban. Claro. Había muchas enseñanzas que para ellos eran novedad. Yo recuerdo algo muy clásico que se daba ahí, cuando llegaba a subir a alguien del pueblo, pues llegaban en camionetas, ¿no? Entonces los niños eran una gran novedad, se salían todos del aula, porque además no teníamos barda perimetral, entonces de todos los grupos se salían a ver quién llegaba. Ellos querían ver quién llegaba, quién los estaba visitando, y para ellos era una gran emoción. Y ya después regresaban al aula, ¿no? Entonces, para mí el trabajar así fue un gran reto. Posteriormente ya me ubican en la cabecera, en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla. Estaba yo en las juntas de Zacatepec, muy cerca al centro de Tejupilco, y ahí continúo trabajando y nuevamente como profesora de sexto. Era la maestra de sexto. Es muy gratificante concluir una educación de 6 años de los niños y de alguna manera consolidar todo lo que mis compañeros me precedieron y nosotros concluir ese proceso de enseñanza-aprendizaje con ellos y enviarlos a otro nivel educativo, ¿sí? Entonces, para mí, esos años fueron también de gran satisfacción, pero he de decirles, hay cosas que a veces en la carrera no son tan gratificantes o tan buenas, o tenemos algunas dificultades. Yo tenía un conflicto con mi director escolar, ¿sí? Tenemos un conflicto ahí, y entonces él un día me dijo, ¿sabes qué? Si eres tan buena maestra, si te consideras tan buena maestra, yo te reto para que tengas primer grado. Entonces, para mí sí fue grande el reto. Yo jamás había estado en primer grado, independientemente de la práctica que realicé cuando yo era maestra, ¿sí? Entonces, asumo el reto. Le digo, sí, asumo el reto. Ese reto a mí me implicó muchísimas horas de trabajo, de estudiar. En ese tiempo estábamos transitando en la reforma del 93, en donde se trabajaba el PRONALES, ¿sí? Entonces yo tuve que apropiarme de todo lo que tenía que ver con todos los elementos teóricos y prácticos para poder enseñarle a mis niños. Eran noches de estar estudiando, de apropiarme de la metodología para poderla enseñar a los niños. Y un día voy pasando entre las filas y escucho uno de mis alumnos que se llama Mauricio, un niño hermoso, chiquitito, güerito, todavía lo recuerdo mucho, y estaba leyendo, era diciembre, y el niño estaba leyendo de corrido. Entonces yo dije, ¿cómo? Si estamos en diciembre, ¿sí? Y le digo, a ver, Mauricio, déjame cambiarte la lección, porque llevamos una secuencia de lecciones, se la cambio a Mauricio y le digo, quiero que me leas esto. Y Mauricio la leyó completa. Le llamo a su mamá y le digo, ¿desde cuándo Mauricio está leyendo? Dice, ay maestra, lo pongo a leer todas las tardes la Biblia. Entonces Mauricio ya tenía como un mes que ya estaba leyendo, pero como era un niño muy seriecito, calladito, yo no había descubierto eso. Para mí fue de gran satisfacción saber que todo el esfuerzo que estaba haciendo ya estaba cristalizándose, y eso fue en ese primer niño. Después otros empezaron en enero, en febrero, en marzo, debido a sus ritmos de aprendizaje que ellos tenían, y finalmente con ese grupo termino en segundo para consolidar los aprendizajes. Wow. Sí. Pues sí, o sea, ¿qué le puedo decir? Creo que aquí en lo que me acaba de comentar con el grupo que tenía de Tejupilco, creo que es algo muy importante el hecho de que además de su labor, o sea, que usted pudo retomar esos aprendizajes, ¿no? Que usted tuvo, aceptó el reto, ¿no? Se retó también a sí misma, estuvo obviamente capacitándose, estudiando, haciendo un trabajo fuera del aula para poder darle una educación adecuada al nivel educativo que nunca había tenido, que era primero, ¿no? Y además el hecho bueno, en específico de este niño que menciona, el hecho de que sus padres, bueno, su mamá lo pusiera a leer por las tardes, creo que también es algo importante que debemos de recordarle a los papás que estén viendo esta entrevista, que no nada más el trabajo de los docentes termina cuando salen de la escuela, ¿no? Sino que se tiene que apoyar
las actividades fuera del aula para poder crear un hábito, en primer un hábito de estudio, claro, y en segunda también reforzar los aprendizajes que se ven en las escuelas con los libros de texto, ¿no? A lo mejor con algo diferente, ¿no? Sí. O sea, alguna revista, algo que tengan ahí, o pues en general con ejemplos, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estaba en primaria, que mi mamá, bueno, si eran las tablas o lo que sea, a ver, multiplícame esto, ¿no? Así como que íbamos a la tienda y bueno, a ver, súmale y cosas así, ¿no? Entonces, con ejemplos muy, muy prácticos, muy de la vida cotidiana. Y bueno, maestra, la verdad es que también le hacemos este reconocimiento a su trayectoria, a todo lo que logró, tanto en Tejupilco, y también en las escuelas en las que estuvo anteriormente. Me gustaría que nos continuara platicando acerca de cuáles fueron las actividades que realizó posterior a estos 11 años que sí, estuvo 11 años que estuve frente a grupo. Posterior a esto, tengo un ascenso y trabajo en la normal de educación física. De estar viviendo en Tejupilco, me vengo a ubicar aquí a Toluca, y entonces empiezo a trabajar ahí en la normal, 8 meses, asumo el cargo de recursos humanos, es muy complicado. Para mí, esa escuela, yo llegué, el maestro Moisés, que en su momento estaba, me pidió que pusiera orden en la escuela, en cuanto a los horarios de los maestros, porque el registro se llevaba en un cuaderno grande, y él me pidió, por favor, que yo pudiera sistematizar, ¿sí? Todo, las entradas, salidas, permisos, etcétera. Fue otro reto muy grande para mí, en donde yo pude ya organizar todos los horarios de los maestros, sus entradas, sus salidas, y poder ponerle orden en ese sentido. Después de ahí me invitan el maestro José Robledo Sandín, que fue director general, me invita a trabajar con él al sector central. Ahí empiezo a trabajar en el sector central con él en el 2002. Cuando entro a trabajar ahí, una de las tareas que me encomiendan es llevar el seguimiento de programas federales. Y a partir de ahí, como que yo me caso con la aplicación y el desarrollo de programas federales. En ese tiempo, un programa muy importante era el PEC, Programa Escuelas de Calidad, ¿sí? Claro. Que lo coordinaba la maestra Rosalinda Horta. Entonces, se estaba echando a andar el programa desde la Subdirección de Educación Elemental, que a mí me ubicaron en ese entonces. Empiezo a hacerme cargo del programa para coordinar las acciones, y les cuento algo que para mí fue muy gratificante. Se constituía por primera vez el Comité de Fideicomiso de Escuelas de Calidad. Para eso, ese día era el primer día que el licenciado Rogelio Tinoco García por primera vez era subsecretario. ¿Sí? Entonces a mí me tocó el honor de estar el primer día de trabajo con él y con todo el equipo del programa Escuelas de Calidad para constituir ese comité. En la mañana nos reunimos con él, nos presentamos todo el equipo que éramos parte de esto, y entonces platicamos con él, les dijimos cómo era la dinámica, cómo era el programa, para que a las 4 de la tarde se constituyó por primera vez ese comité del fideicomiso. Entonces ahí tuve la suerte de conocer al licenciado Rogelio Tinoco cuando es por primera vez subsecretario, ¿sí? Entonces, continuando con esa trayectoria, estando ahí, posteriormente me asignan, siempre he sido coordinadora operativa de algunos programas. Después me dan la coordinación del Programa Nacional de Lectura, un programa hermoso, en donde un conjunto de compañeros pues promovíamos el gusto por la lectura, ¿sí? Entonces ahí estuve, aparte de hacer funciones académicas y funciones administrativas, coordinaba yo esos dos programas desde ahí con un excelente equipo de trabajo de mis compañeros, ¿sí? Para poder lograr hacer esto. Duró ahí 3 años en la Subdirección de Educación Elemental, y me invita el maestro
Ciriaco Chimal Núñez, que en paz descanse. Él era el coordinador estatal del Programa Nacional de Lectura. Yo acá era coordinadora operativa. Entonces me voy a su equipo de trabajo y por lo tanto llego a la unidad de apoyo a la educación básica y normal, que era en donde se trabajaban o se trabajan todavía todos los programas federales, todos los programas de beneficio a las escuelas que los coordina la federación. Yo llego ahí y llego a trabajar la coordinación del Programa Nacional de Lectura, ¿sí? Promoviendo el gusto por los libros. Después de que termino esa etapa, que fue una etapa maravillosa, en donde con un equipo de compañeros profesionales excelentes seleccionábamos las colecciones de bibliotecas de aula y escolares que llegaban a las escuelas. Termino yo esa temporada de trabajo y me voy al programa Leer para Crecer. Era un programa estatal, de iniciativa estatal, en donde se promueve también la lectura. Ahí la persona que nos estaba coordinando es la licenciada Mariana Flores Orona. Yo estuve trabajando con ella de la mano muy a gusto, y con la licenciada Pilar Torres, que está aquí con ustedes también. Fuimos un equipo de trabajo muy bonito, en donde se continuó esa etapa del trabajo, de la lectura, y que algo que fue muy significativo y sonado fue el árbol lector, que muchos de los maestros o todos los maestros del Estado de México se apropiaron y lo pusieron en práctica dentro de las aulas. Igual que los 5 minutos de lectura que se promovieron con el apoyo del maestro José Robledo Sandín. Entonces, otro programa que tuvo mucho éxito, un programa estatal para seguir fomentando la lectura y escritura. Posteriormente me cambian a la área de capacitación de maestros y trabajamos el PRONAP, que era un programa en donde de actualización y desarrollo y capacitación para los maestros. Ahí estábamos trabajando, ahí tuve la oportunidad de tener varias funciones. Aparte de que yo empecé a coordinar esa parte, también me tocó coordinar la parte administrativa. Yo ejercí por 3 años el recurso que llegaba al Estado de México para que pudiera funcionar el programa, ¿sí? Entonces teníamos que hacer una selección de oferta formativa para los maestros, que los preparara, que los actualizara, y les brindamos a los maestros las mejores opciones y contratábamos a las personas que considerábamos en ese momento eran las que podían ayudar a los maestros en su desarrollo profesional, ¿sí? Ahí hubo algo también muy significativo para mí, que yo lo viví, que fue, en ese momento estábamos transitando en otra reforma educativa, la reforma educativa del 2011, ¿sí? La RIEP. Y entonces de México se desarrolla un diplomado, es un diplomado de la reforma educativa que se les brindó a todos los maestros de primaria. ¿Sí? Ahí capacitábamos alrededor de 23,000 maestros por año, ¿sí? En donde se bajaban módulos y teníamos, yo coordinaba como 850 capacitadores estatales. Primero teníamos un equipo de 31 capacitadores nacionales, y de esos capacitadores nacionales se desprendían otro conjunto de maestros que eran como 850. Gracias a todo ese equipo extraordinario, fuimos consolidando poco a poco en los grados la reforma educativa del 2011. Fue un ejercicio muy gratificante, muy cansado, porque al mismo tiempo que trabajamos seguíamos trabajando la oferta formativa que les ofrecíamos a los maestros para que se prepararan, y que era un elemento que les apoyaba para carrera magisterial. O sea, nosotros les brindábamos cursos para que ellos los tomaran, se formaran en lo que ellos sentían que tenían alguna debilidad, y la certificación que se les daba les servía como un elemento más que pedían para que ellos pudieran certificarse y promocionarse en carrera magisterial. Sí. Wow. Sí, maestra, o sea, definitivamente toca puntos muy importantes en esto, como lo es, y ya lo había comentado, ¿no? La capacitación que los maestros deben de recibir o que tienen que buscar también, porque hay mucha oferta, por ejemplo, en los centros de maestros o en algunas otras instituciones
en las que el docente puede, ya sea como dice, ¿no? O sea, si hay algo que todavía no domina o que le cuesta trabajo especializarse, o bien si es algo que le gusta, que tiene las habilidades, pues capacitarse para poder tener esta oportunidad de hacer una carrera magisterial. Y bueno, maestra, también me gustaría reconocerle en esta intervención que nos acaba de dar, que la lectura es algo bien importante. Yo la veo que nos menciona estos programas federales o estatales que hubo y en los cuales usted participó para poder implementarlos, y veo que es un tema que noto que le gusta, que le apasiona, es algo totalmente pues necesario y enriquecedor para cualquier estudiante o para cualquier persona, ¿no? Aprovechando que es el abril, mes de la lectura, pues invitarlos a que se acerquen a los libros, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención los programas que mencionó, los 5 minutos de lectura, o bueno, ya empezamos, no los limitamos a 5, pueden irse muchos más minutos, pero bueno, yo creo que es una buena estrategia como para ir empezando. Y bueno, me gustaría que nos platicara actualmente de sus actividades, cuáles son las actividades que más le gustan, siendo, estando ahorita como auxiliar administrativo, técnico administrativo en la dirección de secundaria. Bueno, para ser breve y cerrar ese capítulo, podría decirlo yo en mi vida, porque ahorita estoy iniciando uno en secundarias, cambio de trabajo, de actividad, ¿no? De trabajo, y llevo Contraloría Social. Entonces, en ese momento, ahora me toca a mí vigilar que todos los programas federales se cumplan y que todo lo que se está planeado para ellos, algún beneficio, ya sea material o algún curso, etcétera, todos los recursos que están planeados para que lleguen a las escuelas se cumplan. Y entonces, para mí fue también otra tarea grande, porque yo tenía que saber en qué consistían todos los programas. Yo llegué a vigilar 8 programas, ¿sí? Programa el de inglés, programa escuelas de tiempo completo, que ya no existe, el programa de la reforma educativa, por decirte algunos ejemplos. Entonces yo tenía que conocer en qué consistían todos los programas y su programa de trabajo, para que yo pudiera vigilar junto con los padres de familia que los beneficios que se estaban ofreciendo llegaran precisamente al destinatario. Claro. Y siempre tuvimos mucho éxito en eso. Exacto. Ahora estoy en educación, en la Dirección General de Educación Secundaria. Para mí es diferente, es nuevo, estoy aprendiendo cosas nuevas aquí, y quiero decirles que el día de hoy precisamente se transmitió en la mañana una conferencia con Casani, ¿sí? Y se está abordando el tema de la literacidad, que tiene que ver con la lectura y la escritura. Otra vez nuevamente me reencuentro con lo que es la lectura y la escritura, con esa emoción con la que la trabajé hace muchos años, en donde tenemos que revisar los contextos en los que se hacen, en donde tenemos que invitar a los alumnos para que se apropien de la lectura, que hagan con gusto textos. Entonces fue una mañana muy productiva, en donde la Dirección General trabajó esta conferencia, que va a estar alojada en YouTube, en donde invitamos a todos los compañeros de todos los niveles, de todo el sistema educativo, para que tengan la oportunidad de revisarla y vivir por ellos mismos la experiencia que vivimos en esta mañana, así como esa experiencia que vivimos el día de hoy. En secundaria es una dinámica diferente, se están trabajando ahorita la nueva propuesta curricular, ¿sí? Ya se avecina el Consejo Técnico Escolar y son tareas que vamos asumiendo día a día para seguir fortaleciendo y apoyando a todos nuestros maestros del Estado de México. Excelente, maestra. Pues mi reconocimiento para sus actividades actuales. Como dice, ahora ya es un reto, ¿no? Es un cambio de nivel, es obviamente asumir otras responsabilidades,
que creo que, le reconozco, ¿no? Esto de vigilar, bueno, en específico conocer primero los programas y después supervisar que esos programas pues estén llevándose adecuadamente en las escuelas y que los maestros estén pues cumpliendo con el objetivo que se plantean en esos programas, ¿no? Ya para ir finalizando nuestra entrevista, ha sido un gusto, se me ha pasado un rato muy ameno. Me gustaría que nos pudiera dar un consejo, ya sea, por ejemplo, a algunas otras maestros que estén en una actividad como la que está desarrollando usted, o bien alguna otra recomendación que pudiera hacer para que pues la comunidad educativa se pueda ver beneficiada con toda su experiencia, con toda su trayectoria, maestra. Yo considero que hay un tema ahorita muy importante, que incluso lo estamos retomando ahorita, lo estamos trabajando en secundarias, ¿sí? Que tiene que ver con las emociones. Nosotros sabemos que ahorita hay muchos problemas de acoso, de bullying en las escuelas, y que muchas de estos problemáticos tienen que ver con la educación que tenemos en casa, con el manejo de nuestras emociones. Entonces es bien importante revisar, ¿sí? Trabajar qué está sucediendo con las emociones de nosotros desde niños, emociones como adultos y emociones como padres de familia, maestros, para revisar qué es lo que nos ha llevado a actuar de determinada manera. Ahorita estoy adentrándome en ese tema y es muy importante revisar signos, ¿sí? En los alumnos, en los hijos. Vamos a revisar qué está pasando con nuestros hijos cuando los vemos que están tristes, que están bajando el rendimiento en la escuela, o que están muy agresivos, o que ya no es el mismo niño, que ya no está comiendo, algo le está sucediendo. Entonces necesitamos revisar mucho y estar al pendiente de los signos que ellos están presentando para poder actuar a tiempo. Ahorita, con la influencia de muchos medios de comunicación y todo eso, sabemos que nuestras emociones se están moviendo mucho y que muchas de ellas pueden propiciar cosas que no quisiéramos, y que, por ejemplo, hay un tema que se han abordado mucho en las RIAs, ¿sí? Con la maestra Anastasia. Claro. Hace tiempo bajaron la conferencia del suicidio, ¿sí? Entonces, el suicidio, como lo mencionaban ahí, está aumentando. Entonces tenemos que revisar cuáles han sido los factores o los elementos que han causado que nuestras emociones se estén moviendo y que nos estén causando que nuestros alumnos o grandes, etcétera, porque no hay edad para el suicidio. Incluso la mayor tasa de suicidio se está dando en los adultos mayores. Entonces, revisar esos signos y revisar señales, porque a veces tenemos señales como marcas en las manos, como ausentismo, como etcétera, ingesta, por ejemplo, de drogas, que son indicadores de que algo no está bien. Entonces, revisar mucho, por favor, esa parte emocional, para que podamos frenar un poquito todas las problemáticas que se están desencadenando en el hogar, en la sociedad. Les recordamos a las personas que estén viendo esta entrevista que en el canal de YouTube tenemos mucho material en referencia a estos temas, y también el podcast de RIAS, que lo pueden encontrar en alguna plataforma en la que puedan ver estos contenidos, bueno, más bien escuchar estas entrevistas que menciona la maestra, y pues bueno, así poder fomentar esta cultura de prevención en todas las problemáticas que la maestra Graciela mencionó. Gracias, maestra, por habernos acompañado en esta entrevista, y bueno, le voy a dar un reconocimiento que tengo aquí, en el cual pues a nombre de se otorga el presente reconocimiento a Graciela Gil Aviña por su participación en el programa Pláticas en el Nido Maestros Mexiquenses, y bueno, va firmado por nuestro subsecretario de Educación Básica, el licenciado Rogelio Tinoco García. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que lo que yo haya transmitido en este día les sirva a mis compañeros que todavía están en campo.
Seguramente sí, maestra. Y bueno, pues gracias, reconocemos su trayectoria y los invitamos a seguir viendo las entrevistas de maestros mexiquenses en los siguientes días. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.